Plebes, ¿cómo están? El día de Muy hoy, bien. el día de hoy tenemos es un programa especial dedicado 100% a la cultura sinaloense. Estamos celebrando una fecha muy importante el día de mañana y obviamente no podía pasar desapercibido de este mini programa y para eso trajimos una invitadaza, una maestra, alguien que ha estudiado el fenómeno del que vamos a estar hablando desde muchos aspectos, consumada maestra y celebridad. Espérenme, problemas técnicos. Problemas técnicos. Culichi, Ya, pero 100% culichi. sí, más. Culichi de corazón, de todo espíritu, mente, todo. Todo. Cuerpo. Entonces vamos a hablar, obviamente está mi Bess y también Iracema. Chiquete, platícanos, Malverde, qué onda, qué es para toda nuestra Mito, ¿verdad? ¿Qué pedo con este güey? ¿Quién es? ¿De qué come? ¿Qué hizo? ¿Qué pedo? Bueno, pues un saludo a todos. Mi nombre es Dinora Chiquete, soy maestra universitaria, diseñadora gráfica y desde el 2014 comencé a estudiar este fenómeno exactamente de aquí de Culiacán, porque siempre me llamó la atención desde, no sé, los 18 años o desde antes, pero nunca me he puesto a estudiarlo hasta que tuve la oportunidad de comenzar a ir a la capilla yo sola por curiosidad y por morbo. Y desde ahí me empezó a atraer este personaje porque es un personaje muy misterioso que también mucha gente le llama el santo de los narcos, el santo de los pobres. Tiene muchos nombres de los que se les dice, pero bueno, yo estudié toda la parte histórica y de imagen y de diseño gráfico, que es lo que yo soy. Entonces, bueno, les voy a dar una introducción de quién es este personaje. Este personaje nace en el año de 1870, aquí en Culiacán, Sinaloa, y Jesús Malverde era un campesino, un Robin Hood, vamos a llamarlo, que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, andaba entre los matorrales, andaba en los caminos, buscando a la gente, quitándole sus pertenencias. Le gustaba mucho robarle al gobierno eran sus clientes favoritos. Entonces, la leyenda cuenta que este personaje, de tantas veces que estuvo robando, haciéndoles cosas a la gente del gobierno, que en ese entonces aquí en Sinaloa estaba el gobernador Francisco Cañedo. Él en un momento le roba una espada que tenía en su casa. Hay muchas versiones, ¿no? También dicen que estaba enamorado de la hija, que se la quería robar, que Ajá. O quizás sí se le echó. O sea, estaba bien rica Pues Malverde estaba bien guapo, la neta, sí. Entonces, Daba rostro el güey. la verdad es que sí. Y entonces, Cañedo, de tanto estar sufriendo cosas por parte de él, decidió mandarlo atrapar, atrapar y castigarlo por robo, haciendo de él un castigo frente al pueblo, que en ese momento lo máximo, el castigo más grande era colgarlo en un árbol y exhibirlo ante el pueblo. Entonces comienza esta persecución hacia este personaje y lo agarran, lo atrapan, lo toman y lo cuelgan en un árbol de mezquite. Todo esto se sitúa para la gente que ha venido a Culiacán o que conoce la ciudad. Todo esto pasó donde está Palacio de Gobierno, que antes no estaba ese edificio, todo era un terreno ahí fértil. Entonces ahí estaba colocado un árbol y al personaje este lo cuelgan y lo exhiben frente a todos. Y el gobernador da la orden de que nadie puede quitarlo, nadie puede bajarlo, que hasta que su cuerpo desmembrado esté en el piso, se iba a quitar la soga. Entonces lo cuelgan y lo empiezan a exhibir. Entonces, pues toda la gente
que en algún momento él ayudó, pues lo empieza a ver y empiezan a lamentar cómo murió de esa manera, si tanto los ayudó a ellos. Y bueno, empezaron a pasar los días mientras los pájaros se lo iban carcomiendo, las aves carroñeras. Y bueno, dentro de la leyenda se cuenta que un campesino iba caminando en el campo, que a él se le perdieron sus vacas, todo un ejército de vacas se le perdió. Y él iba sufriendo y lamentando esto. Son historias muy rurales, muy campesinas. Güey, Epi, pero es lo peor que te puede pasar, que se te escape el ganado. Pues sí, el rebaño, güey. Sí, El güey. rebaño. De ahí comía, de ahí vivía, claro, era de su patrimonio familiar. Sí, yo Entonces, también, yo también me todos como lloraríamos. Sí, uno se come al ganado. Claro, claro. Entonces, este campesino que iba lamentando sus vacas perdidas, a lo lejos ve el cuerpo de Jesús Malverde que está colgado y lo reconoce y empieza pues a lamentar, ¿no? De que, ¿cómo Malverde? Entonces, él, como estaba solo en ese momento, dice, no, no puede él estar ahí colgado. Yo le voy a dar una sepultura, porque no es posible, dignamente lo voy a enterrar, o sea, para que podamos venir a agradecerle, a orar por él, por todo lo que hizo por nosotros. Y lo baja y lo entierra ahí. Y como cerca de esta zona se encuentran las vías del tren y atrás un río, él se trae piedras del río y con las piedras lo sepulta. Hace un cúmulo de piedras y él les da el aviso. Ay, pero se me pasó un punto muy importante, que cuando el campesino estaba viendo a Jesús Malverde, él le pide de favor que le ayude a encontrar las vacas. Entonces, cuando él está orando y le está rezando y le está pidiendo de corazón, a lo lejos se ven las vacas que aparecen y se empiezan a acercar hacia él. Entonces, ahí dice, wow, me acaba de hacer otro milagro ya muerto. Y en ese momento es cuando lo baja y lo entierra y lo empieza a hacer todo este cúmulo de piedras y corre al pueblo, a la ciudad, a dar esta noticia del que le había concedido un milagro, y a partir de ahí la gente vuelve a decir, wow, sí está, o sea, nos va a seguir haciendo milagros, él está ahí. Entonces empiezan a venir la gente. En un principio, además de campesinos, pues venían muchas prostitutas, o sea, todo el sector más vulnerable era el que se empezó a acercar, los albañiles, los trabajadores, ellos comenzaron a acercarse y le empezaron a llamar el santo de los pobres. Entonces, él muere en 1909 y se le adhiere la fecha del 3 de mayo. La leyenda dice que nació en 1870 y muere el 3 de mayo de 1909. O sea que tendría una edad aproximadamente de 39 años cuando sucedió esto. Oye, Chiquete, y de todo lo que has estudiado, cuéntanos un poquito acerca de qué tanto crees o qué tanta evidencia histórica Existe, claro. existe de que verdaderamente pues fueron sucesos que ocurrieron, o qué tanto consideras tú que es verdad y qué tanto consideras que es mito. Mira, hay muchas variantes ahí. No hay, por ejemplo, no existe una cadena familiar, un árbol genealógico, una descendencia, no hay en la que podamos comprobar por medio de un familiar la existencia de él. Tampoco hay restos de Jesús Malverde. O sea, no hay huesos en ninguna parte. Pero en el año del 2004, aquí en Culiacán, en el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa, en una de las actas del registro civil de Sinaloa, que están actas de nacimiento, de función y matrimonio de 1800 a 1910 aproximadamente, se encontró un acta de nacimiento en la que se afirma que nació un niño llamado Jesús Malverde, así,
así nada más, no, Jesús Manuel Malverde López, no, Jesús Malverde, hijo de Guadalupe Malverde, nacido el 5 de enero de 1888, no de 1870. Ahí hay una diferencia en fechas. Entonces, los historiadores aquí, pues, tratamos de no confirmar, de decir sí, sí es, no podemos comprobar, pero de que nació un niño llamado Jesús Malverde, nació. Y ahí está, que cuando vengan a Culiacán pueden ir libremente a ver esta acta de nacimiento y cuando salió esta acta, cuando se encontró, que la encontró el maestro Gilberto López Alanis, el director, hizo un anuncio al gobierno y a partir de ahí empezó a haber más difusión y empezó a venir mucha gente de diferentes países a hacer investigaciones por el encuentro de ese documento tan importante, porque le dio otro toque, lo levantó la leyenda y lo reforzó. Sí. Entonces, esa es la parte, ¿no? Y bueno, y viendo si él nació en 1888 y también si le adjudicamos que murió en 1909, pues él tendría 21 años aproximadamente. Que esa edad sí pudo haber sido él, que lo hayan matado porque estábamos en una época de la revolución y a muchos jóvenes los mandaban pues a la guerra, ¿no? A pelear. Entonces... Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué lo han asociado con los narcos? Obviamente quizás sea un tema regional o lo que sea, pero ¿por qué ahora es considerado como el santo de los narcos? ¿Qué pasó ahí? Mira, después de que él muere en 1909 a 1970 es llamado el ángel de los pobres, ¿no? En este periodo, perdón. En 1970 surge un personaje muy importante, muy interesante, que se llama Eligio González. Eligio González era un sinaloense, un culichi, un señor que trabajaba en el mercadito que está por La Juárez, el mercado Buelna, y él era arañero, se le dice arañero a las personas, a los choferes que manejan las camionetas grandes de redilas para hacer fletes de la ciudad a los pueblos. Okay. Entonces, él era un arañero. Y bueno, este personaje ya había escuchado de la leyenda de Jesús Malverde y cuenta que en algún momento una viejita llamada Amadita le platicó acerca de él y le dijo que en el momento que tuviera la necesidad más grande, estuviera en peligro, pensar en viajes. A Eligio González lo asaltan en el camino las mismas personas a las que las estaba llevando a este pueblo. Le disparan, le dan seis balazos en el cuerpo y en ese momento él, en su agonía, Eligio González, todo esto es real, en su agonía, él le pide a Malverde y lo ve cuando está agonizando. Entonces, le dice que por favor lo salve porque tiene familia, esto. Y en ese momento, cuando despierta Eligio, ya estaba en el hospital. Entonces lo salvó. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una capilla. Y Eligio comienza a partir de ahí a hacer la construcción original que está ahorita, porque se movió, ya que hicieron el Palacio de Gobierno se movió unos metros adelante, se instaló y bueno, se creó toda esta capilla, ¿no? Corrieron los años del 70 al 80, no existía una imagen, no había nada, que primero quiero tomar eso para llegar a la parte de la narcocultura. Entonces, en los 80s, en este periodo, la gente que ya creía, que ya venían varios años creciendo toda esta fe hacia él, no había una imagen. Se le llamaba el ánima de Malverde. Estas imágenes no existían. Entonces, los devotos te necesitaban ver, además de sentir, necesitaban ver. Una referencia gráfica. Tener una referencia, una referencia. Y en ese momento, Eligio González le habla a un escultor de Guadalajara, Flores, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Flores,
que era un señor que hacía cosas de marmolería, y le manda a pedir una imagen. Y de referencia le da, porque en ese entonces, pues, Pedro Infante era nuestro personaje del cine mexicano y representante sinaloense, todo un estereotipo perfecto del norteño mexicano, ¿no? Guapo, una voz Varonil, perfecta, varonil, galán, fuerte, exacto, machote. macho. Entonces le pide que haga una imagen similar. Entonces el escultor toma de referencia a Jesús Malverde, perdón, a Pedro Infante, pero también a Jorge Negrete, porque eran en ese momento los dos. Y a partir de la cosmovisión de él, crea ese busto que está ahí. Entonces, porque hay 4 bustos ahí en la capilla, pero el que está en el altar es el principal que creó. Ya después que está esta imagen, pues ya la gente se empieza a acercar más, ya tienen algo a quien pedir, tocar, sobre todo. Llegan los 80s, los problemas económicos en México empiezan a crecer, el narcotráfico entra y empieza a haber una serie de problemas, y la gente de la sierra en ese periodo comienza a bajar a pedirle ayuda a Malverde, y ellos, pues la gente de la sierra aquí en Sinaloa, pues cultivaban marihuana, que la trajeron los chinos a partir de los hindús con la amapola, que ellos los enseñaron. Entonces, los chinos le enseñaron a los sinaloenses a sembrar marihuana, y en ese periodo que hay una crisis, los sierreños bajan y comienzan a pedirle a Malverde que los ayude allá arriba, en el campo, en la cosecha de la marihuana. ¿Y qué hacen? Ellos empiezan a traer, pues en ofrenda, plantas de marihuana. Las plantitas, las hojitas las traen, así como con otros santos que llevan camarones para pedirle por la pesca, o que llevan tomates. Bueno, ellos traían las plantas para pedir como ofrenda. Una matita. Claro, una matita. Y la gente que se acercaba comenzó a ver eso y empezaron a malinterpretar que eran los narcos quienes estaban pidiéndole por las cosechas, cuando eran los campesinos de la sierra. Y ahí se empieza a soltar esa información que era de los narcos. Y bueno, pues claro que empieza a atraer a todo tipo de personas, empezó a llamar mucho la atención. Y en ese periodo de 1980 al 2000 más o menos, es reconocido como el santo de los narcos. Chiquete, y ya después tiene otra etapa. Como pregunta personal, ¿tú tienes una cierta fe por este personaje? ¿Has a lo mejor pedido algo? No sé. Mira, yo, Iracema, la verdad, siempre para mí era como un personaje nada más muy interesante de mi ciudad, único, muy particular. No existe en el mundo un personaje como él. Cuando me fui a Buenos Aires, que yo no sabía de qué manera enfocar mi tesis de maestría, les platicaba mucho. Bueno, ellos, a las personas de allá y a mis maestros les llamaba mucho la atención de dónde venía. Entonces, ellos, de hecho, mi maestra Daniela Divela fue quien me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, me encanta ese personaje del que hablas, que existe, porque no haces tu estudio acerca de él. Dije, bueno, está bien. Y al principio comencé solamente como eso, un objeto de estudio, analizarlo. Me empezó a encantar más la historia, conocer, porque me iba enamorando más de Culiacán, me enamoraba más de Sinaloa estando lejos. Y de Malverde. Pero hubo algo bien curioso. Yo no sé en qué momento me di cuenta que comencé a hablar con él. No sé en qué momento. Empecé a hablar, a pedirle cosas. Cuando iba a visitar a una amiga chilena y me regresaba de su casa, de verdad que empezaba en ese momento a decir, ay, que pase el colectivo, que no me... Y entonces ahí yo solita, sin darme cuenta, le empecé a pedir a él. Otra cosa también que siempre le pedí es que las llaves no se me perdieran.
siempre le pedía, por favor, que las llaves no se me pierdan del departamento. Chiquete, le pudieras haber pedido cualquier cosa y le pides No. que las llaves. A ver, espera, En 4 años no se me perdieron. Espérate. Bueno. A mí me parece algo fantástico. O sea, primero te enfocas en tus necesidades primordiales. O sea, que no te violen ni te maten. Entonces, Sí, entonces está y muy no bueno. quedarme afuera. Bueno, Ajá. eso sí, pero lo de las llaves, pero bueno, ya, ok. Oye, Sí, Chiquete, sí. algo bien poderoso para todas las personas que han tenido la oportunidad de estar ahí, y más allá de las personas que somos de ahí, que crecemos con eso, con esa cultura sinaloense, y para nosotros es súper normal. Cuando viajas por primera vez y lo ves desde un punto de vista de un tercero imparcial, es algo cargado de simbolismos bien grandes, porque Claro. inclusive donde está localizada la iglesia físicamente, enfrente del gobierno, ¿no? O sea, es como, Claro. y México es conocido como esta, o por lo menos la cultura, el sistema económico, cultural, absolutamente todos los aspectos, no solamente de Culiacán, sino de todo México, está influenciado por el narco. Entonces, el tener los dos contrapesos, o sea, el leviatán desde el punto de vista jurídico, el Estado investido de este poderío que nosotros le otorgamos. Por otra parte, la fuerza, la representación del pueblo insurgente, rebelde, del corazón de Sinaloa, es algo bien, bien poderoso, ¿no? Sí. Y Sí. lo que me gustaría que nos llevaras a platicar, ¿no? O sea, ¿cómo se vive la cultura? Mañana es el aniversario. ¿Qué se festeja mañana? Mañana se celebra el 111 aniversario del fallecimiento de Jesús Malverde. La fiesta tiene 41 años haciéndose. La primera la hizo Eligio González y su hijo, que quedó a cargo de la capilla, Jesús González, una excelentísima persona. Él tiene 18 años haciéndola, pero es la segunda vez, David, que no se va a hacer este festejo. La primera vez que se suspendió fue en el 2009, cuando también tuvimos el problema de la influenza del H1N1. Se suspendió, se pospuso, más que nada, porque fue en 2009 y se cumplían los 100 años. Entonces no se podía pasar la fecha. Y como no estuvo tan grave como esta situación del COVID-19, se pasó al 18 de mayo, pero en esta ocasión, este año no va a haber. Ya se confirmó que no va a haber hasta el próximo a celebrar el 112 aniversario. Y eso, pero sí es una fiesta de verdad muy, como lo decías hace rato, es muy particular que dentro de la celebración exactamente estemos celebrando en frente de gobierno, que la misma policía nos cuida, nos protege, nos va cubriendo alrededor de la caminata que se hace, aún se hace una caminata de 1,5 kilómetros en los alrededores, la policía nos va cuidando. Es una zona de tolerancia en la que pues, esa es de las cosas creo que más importantes de Malverde y que atrae mucho a la gente. No ¿Qué hay tipo de formalidad. gente va? ¿Qué tipo de gente va a la celebración? De toda Iracema. Yo he ido en 3 ocasiones a la fiesta de Malverde y es increíble que ves desde las colonias más lejanas de Culiacán hasta personas que vienen de otros países. Yo he conocido devotos de Japón, de Puerto Rico, de Italia, de España, de Alemania, mucha gente de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, o sea, viene de todo, increíblemente, y ves familias. Es una fiesta realmente que es para todos. Okay. Viene la gente a agradecer, viene la gente a curiosear, la gente que se acerca, más la prensa, más para todos. Es una fiesta que puedes estar seguro. Mucha gente dice, no, que es que va a haber narcos, va a haber gente armada. Claro que no, hay mucha prensa ese día, la gente no se va a ir a mostrar frente a los demás ni a tirar balazos. Es una fiesta familiar, se hacen días antes, se entregan una despensa, boletos para despensas que se dan, material de construcción, se da abonos de dinero, también se da.
y se ayuda a todos, a todos. De verdad es una fiesta, hay hasta pastel para los niños, hay piñata, grupos norteños de cumbia, sonido, hay de todo. Marihuana, digo, para llevarle al santo, pues. O sea, Claro, de ofrenda. para llevarlo al santo, ¿no? O sea. Claro, claro. Lo que más se toma además de cerveza es el whisky, es la bebida favorita, el Bucanas, nunca falta. Claro. Sí, el Los- Bucanas Hace es la sentido. cerveza. Los Sí. pantalones de bebé, de mosquino. Claro, claro. Todo, es un desfile, es un desfile. Bueno, no quería decirlo, pero ahora que lo dices, me imagino que hay algunas buchonas y buchones por ahí. Muchísimos, muchísimos. Y todos son Ok. mis amigos, les mando saludos, plebes, a todos. Pues Los queremos a todos por completo. los queremos a Ujú. todos. No, aparte, a ver, que tire la primera piedra al que no le hayan dado marihuana de tributo. O sea, como nosotros se lo damos a Especialmente en ustedes. estos tiempos que son muy difíciles para todos, es un acto de amor, solidaridad Solidaridad. y de verdad es empatía, compasión, plebe, si les dan por ahí alguito, ya saben. Compártanlo. Oye, Ajá. Compártanlo porque ya hay escasez de todo, así que ya la chela se está acabando. Aguas, chavos. bueno, Chícate, ¿qué nos puedes Así es. platicar acerca de cuál crees que sea el futuro de esta leyenda? ¿Tú crees que sea una leyenda que vaya a estar para la posteridad? ¿Tú crees que forma algo parte integral de la cultura sinaloense? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista ya más antropológico, digamos? Mira, David, este personaje de verdad creo que no tiene fecha de caducidad. Creo más y puedo afirmar que con el tiempo va a crecer más su gente, la fuerza que lleva él, porque mira, algo bien interesante dentro de la investigación que yo hice en las imágenes y en la iconografía, porque yo me preguntaba, ¿por qué hay tanta gente que lo sigue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de tantos aspectos. Entonces, cuando yo empecé a analizar las imágenes, las estampas, todo lo que me encontraba en internet, en redes sociales, me di cuenta que había otros símbolos que acompañaban a Malverde. Dentro de ellos estaba la Virgen de Guadalupe, el principal. Y nosotros, pues México es un pueblo 100% guadalupano. Entonces, Claro. entonces, Malverde acompañado de la Virgen de Guadalupe. Entonces, eso entra para cierto público, mercado de votos. Sí. Después está Jesús Malverde con San Judas Tadeo. Otro. Oh, Jesús Malverde con el Sagrado es muy Corazón de popular. Jesús. Ajá. Wow. Jesús Malverde acompañado del Santo Niño Divino. Jesús Malverde con San Benito. Jesús Malverde también con la parte pagana, la Santa Muerte, que también está muy relacionado. Y así como puedes encontrar todos estos personajes que es un sincretismo religioso, esa combinación, pues la gente la va formando. La van a ver diciendo, ay, Malverde con la Virgen y con la Santa Muerte. Claro que sí, juntos. O Malverde con San Judas Tadeo y el Santo Niño y el Niño de Atocha. Entonces, todo eso. Y además, y a lo mejor hay personas que no son tan religiosas, pero adaptaban Jesús Malverde con un tomate. Encontraba imágenes para representar Sinaloa. Jesús Malverde con la imagen, la figura de México, de la República. Jesús Malverde con el escudo de Sinaloa, Jesús Malverde con el escudo de Culiacán, con el Puente Negro, yéndose a paisajes de aquí de Culiacán, con la lomita, Jesús Malverde con los tomateros, con los dorados, con los gallos, con culebras, con cualquier cosa. Después está la otra parte, que esos son los íconos regionales, ¿no? Y también se asocia con íconos de la narcocultura. Jesús Malverde con dólares, Jesús Malverde con la bandera de Estados Unidos, Jesús Malverde con personajes del narcotráfico, Jesús Malverde con la hoja de marihuana, Jesús Malverde en joyas. Entonces, se hace un universo grandísimo que pues hay para todos, cada quien elige con cuál se identifica. Yo cuando hice las encuestas, hice 100 encuestas, yo le preguntaba a los devotos con qué imagen se identificaban más. Muchos me decían con el puro Malverde solo, nada más, pero muchos me demandaban
no, es que a mí con este personaje, con ese, entonces se ampliaba la diversidad, los gustos de la gente y va a seguir adaptándose. Oye, y tocas un tema bien necesario ahorita, ¿no? O sea, como el estar compenetrados unos a los otros de lejitos, ¿no? O sea, plebes, por favor, desde su casa, contrólense. Pero creo que la unidad y creo que la universalidad de Jesús Malverde, por lo menos en Culiacán, es bien grande, como bien mencionas. O sea, te encuentras Jesús Malverde como parte del arte y del diseño interior del Lomita Cañadas, del Cañadas Claro. y, pero por otra parte te encuentras con movimientos súper interesantes de artistas urbanos, de artistas, de pintores que han tomado inspiración acerca de Malverde, ¿no? Claro, hay una industria, a partir del 2000 se empieza a hacer una industria cultural grandísima en torno a él y empiezan, ya no se queda tanto en las artesanías que conocemos, empieza a pasarse a otros soportes, llega a la pintura, llega a la ilustración, llega a la fotografía, a la escultura, y esto traspasa, se empiezan a exponer en museos, en exposiciones, va cruzando, se empieza a hacer diseño, se empieza a hacer indumentaria, que es uno de los puntos más importantes, la ropa, las gorras, las playeras, se hace un universo grandísimo en indumentaria, en joyería y en bisutería también, que es de las más fuertes. También entra el teatro, empiezan a hacer muchas obras de Jesús Malverde, una de las más famosas es El jinete de la Divina Providencia, que es del escritor Oscar Liera, de aquí, dramaturgo sinaloense, fue una de las que más y que también se adaptó a películas. Se hacen performance, María Romero ha hecho, que también lleva el personaje de otro muy importante de aquí de Culiacán, de Guadalupe Leiva Flores, Lupita, la novia de Culiacán, ella ha hecho muchos performances de Jesús Malverde, libros, infinidad de libros, aquí tengo unos cuantos, tengo varios de Malverde. Y todos con pistolas, con marihuana, ajá, elementos. Es como un fin de semana en mi vida. Sí, claro que sí. Cómics. Ahora quiero ir, ahora me llevan. Sí. Uy, claro que sí. Y como decía, cómics también. Cómics empiezan, hay una serie de cómics, además de películas, documentales, en la televisión, en programas, en Netflix, empieza a aparecer en muchas de las series de narcos este personaje Breaking Bad, recuerdo que fue en los primeros que apareció. La industria discográfica crece, portadas y portadas, y no solamente en música regional, ranchera, se traspasa también el rap. El rap es uno de los géneros que ha atrapado mucho la ideología de Malverde, y la música electrónica, increíblemente, hay música electrónica de Malverde. Oigan, plebes, y ya para terminar, videojuegos. Hay muchos videojuegos. Lamento cortar la plática, pero ya se va a acabar. Este video se nos acabó el tiempo, se fue súper rápido. Tal vez después podamos hacer un follow-up, un seguimiento. Chiquete, como siempre, eres una de mis personas favoritas del mundo. Muchas gracias. Igualmente, David, gracias por este espacio. Y entren a la página de Jesús Malverde Oficial a ver todas las noticias. Súper. Iracema, ¿algo? ¿No? Mira, aprendí demasiado. Gracias, Chiquete. Okay, no, de nada, ya sabes. Muchas gracias, plebes. Las quiero. Adiós a todos. Bye. Yo también, gracias. Chao, gente. Arre, pues.